A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos, hoy día miércoles 8 de diciembre del 2021. Este 8 de diciembre se celebra un año más de fundación de la ciudad de Loja. Este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Ustedes, padres de familia, están buscando un preescolar para su niño. Preescolar El Parque es la solución. Garantiza Preescolar El Parque el ingreso a las mejores unidades educativas de la ciudad y del país. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Preescolar El Parque están abiertos durante todo el año. Comenzamos con la información. Un día como hoy. En Guanajuato, México, al finales del siglo XIX, nació un niño al que sus padres lo llamaron Diego María Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Por ese nombre nadie lo conoce, pero el mundo hoy lo recuerda como el pintor Diego Rivera. Con Rivera, la pintura latinoamericana obtuvo su carta de ciudadanía, alcanzó su mayoría de edad de manera brillante. Antes de Rivera, los latinoamericanos de manera extraña no aparecíamos en nuestras propias pinturas. Pintábamos palacios europeos, cisnes blancos, vírgenes rubias, paisajes extraños ajenos a nosotros. Con Rivera, por primera vez, nos vimos con nuestros rostros mestizos, con nuestra naturaleza exuberante, en una pintura donde estaban llenos de colores nuestros sueños y nuestras rebeldías. Diego Rivera fue un pintor revolucionario que al descubrir que el pueblo no iba a los museos, llevó el arte a la calle, a los edificios, a los espacios abiertos. Diego Rivera, aguerrido militante político, pintó un mural en el Instituto de Arte de Detroit y en el Rockefeller Center de New York, donde recibió numerosas críticas por la semejanza de los rasgos de una de sus figuras con Lenin. El mural fue destruido por el centro y sustituido por otro, pero Diego Rivera luego lo reprodujo para el Palacio de Bellas Artes de México. Diego Rivera, el vigoroso muralista, el pintor que, felizmente, decidió reflejarnos en sus lienzos y en sus murales, estaban haciendo un día como hoy, 8 de diciembre de 1886. Y desde entonces, nuestra pintura latinoamericana es más nuestra, más vibrante, más bellamente telúrica. Las principales noticias del día. Titulares. Críticas por parte de guarderas a la gestión de Jorge Yunda durante sesión solemne. El gobierno financiará el 50% de la deuda del Metro de Quito. La reforma tributaria establece incentivos para contribuyentes que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas. Déficit de docentes en Ecuador. Tribunal aceptó pedido de revisión de arresto domiciliario para Daniel Salcedo y Noé Salcedo en uno de sus casos. En novedades legales, nuevas disposiciones del COE Nacional sobre transporte aéreo, terrestre y marítimo. En el segmento de opinión, Día Internacional de los Derechos Humanos y el cuidado debe continuar. En política internacional, simultáneas. Los editoriales serán de Simón Espinas, José Hernández, Lazo y Correa. Este fue el acuerdo. Ramiro Ruiz, los malos negocios. Talía Flores, Ecuador, donde los enfermos graves deambulan por medicinas y el poder sigue a Goebbels. Martín Pallares, ¿con qué cara hablan los socialcristianos? Noticias del día. Críticas por parte de guarderas a la gestión de Jorge Yunda durante la sesión solemne. La sesión solemne por los 487 años de la Fundación Española de Quito, este 6 de diciembre de 2021, se realizó en el Teatro Sucre del Centro Histórico de la capital, con la presencia del alcalde Guarderas y el presidente de la República, Guillermo Lasso. En la sesión, Guarderas cuestionó la gestión de Jorge Yunda. Aseguró que en septiembre pasado, al asumir la alcaldía, se encontró con que no había un plan estratégico institucional, que no se hicieron estudios ni proyectos para ejecutar obras importantes. Criticó que en 9 meses de administración en este año, la ejecución del presupuesto anual de inversión se haya cumplido solo a un 38%.
Por otro lado, mencionó que las empresas estratégicas del municipio que trabajan con la recolección de basura, el agua potable y la movilidad no contaban con combustible para que operen sus equipos. A esto se suma que no se hizo mantenimiento ni se trató de renovar la infraestructura o la maquinaria, la mayoría convertida en un cementerio de chatarra, según señaló Guarderas. Acotó que la Secretaría de Comunicación usó más de $3 millones en comunicación y publicidad. De esa cantidad aseguró que $1 millón se destinó en publicidad para rescatar la imagen del ex alcalde Yundá. Además, aseguró que la burocracia del municipio se incrementó con 1,000 empleados más entre mayo de 2020 y septiembre de 2021. También el alcalde Guarderas aseguró que en el último trimestre del 2022 la ciudad contará con el metro de Quito ya en servicio. Santiago Guarderas destacó que una de las primeras acciones que ejecutó fue el plan de recuperación ordenada del centro histórico. Enfatizó que la seguridad y la recuperación del espacio público continuarán siendo una prioridad el próximo año. Por eso se incorporarán 200 nuevos agentes metropolitanos que reemplazarán a los que ya se jubilaron. El gobierno financiará el 50% de la deuda del Metro de Quito. Durante la sesión solemne por los 487 años de la Fundación Española de la capital, Guillermo Lasso mencionó que el gobierno nacional reconocerá el financiamiento necesario para completar al menos el 50% de la deuda total del Metro de Quito, lo que equivale a unos $150 millones, que se suman a otros 750 millones ya asumidos por el régimen. El mandatario aseguró que el metro no puede ser un elefante blanco por falta de gestión de las autoridades locales y que hacerlo sería inmoral, por lo que pidió al alcalde Santiago Guarderas y a los concejales de Quito que definan el modelo de operación del sistema de transporte. Lasso dijo que ha decidido asumir ese 50% para que el alcalde y los concejales tengan oxigenación en el presupuesto y puedan priorizar otras obras, como la construcción del nuevo corredor eléctrico para alimentar al metro y que además puedan unir las estaciones del Labrador con Carapungo. Tras resaltar los avances de la vacunación en la capital, donde el 95% de la población ya ha sido inoculada según el régimen, Lasso sostuvo que es vital concretar el proyecto vial para la capital ecuatoriana. La reforma tributaria establece incentivos para aquellos contribuyentes que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas. Según el Consejo de la Judicatura, existen 22.378 querellas tributarias ahora en trámite, que incluyen los litigios con el Servicio de Rentas Internas, aduana o los municipios. Esos juicios son onerosos para el Estado y también para los contribuyentes. Los litigios tributarios duran en promedio entre 2 y 4 años. En ese tiempo, la deuda del contribuyente puede aumentar hasta en un 40% debido a los intereses. Pero la Judicatura asegura que la pandemia del COVID-19 ha provocado una acumulación de procesos y ahora alcanzar una sentencia podría tomar hasta 8 años en algunos casos. Y mientras se resuelven los procesos, el Estado está imposibilitado de recaudar estos impuestos de una forma rápida en medio de la crisis fiscal. De acuerdo con el gobierno, existen $4.925 millones pendientes de recaudación por deudas que mantienen los contribuyentes con el Servicio de Rentas Internas, incluidos los intereses. Para acelerar la recaudación de impuestos y reducir el número de litigios, la reforma tributaria introduce la figura de la mediación. También podrá mediar quien tenga deudas ya determinadas por el Servicio de Rentas Internas, pero aún no ha llegado a un juicio. Los beneficios para los contribuyentes son: si el contribuyente aún no ha llegado a un litigio y paga la deuda, la persona o empresa accederá a facilidades de pago y evitará el pago de los intereses. También habrá facilidades de pago y condonación de recargos e intereses para quien esté en litigio con el Servicio de Rentas Internas. Quien ya litigó y afronta procesos coactivos accederá solo a facilidades de pago. Desde el 1 de diciembre de 2021, los contribuyentes ya pueden acogerse a la mediación de sus deudas según una circular aprobada por el Servicio de Rentas Internas. Y además, hay 3 incentivos
para los contribuyentes que se acojan a la mediación dentro de los primeros 6 meses de la vigencia de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, la condonación del 100% de intereses y los recargos. Este incentivo se aplicará para los contribuyentes que se acojan a la mediación dentro de los 2 primeros meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. Déficit de docentes en Ecuador. El retorno progresivo a clases presenciales evidenció otra grave carencia que afronta el sistema educativo público de Ecuador. 6.000 plazas de docentes no han sido llenadas por falta de recursos económicos, según la Unión Nacional de Educadores UNE. El Ministerio de Educación no proporcionó la cifra real de maestros faltantes, únicamente se informó que están trabajando para que en el primer trimestre del 2022 se pueda cubrir el déficit con un primer ingreso de 1.900 docentes. Esta escasez de profesores afecta a más de 800.000 estudiantes de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos que están ahora en clases presenciales y principalmente ocurre por las jubilaciones constantes. Desde 2019 hasta octubre pasado, 12.300 docentes del país se jubilaron y el pasado 1 de noviembre el Ministerio de Educación llenó 8.002 plazas con los concursos Quiero ser maestro 7 y Quiero ser maestro intercultural. Cada mes hay nuevas jubilaciones y con eso aumenta el déficit, explica Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Pero además, los ganadores de los concursos venían laborando con contrato en otros planteles y al reintegrarse a las nuevas plazas con nombramiento, dejaron una nueva vacante en otro plantel. Ese cambio es la segunda causa del déficit de profesores. Le siguen las renuncias por diferentes causas, traslados por la sectorización, permisos por salud y el arrastre de las necesidades de años anteriores. El informe del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos señala que por cada 25 estudiantes debe haber un profesor. En el país hay planteles tradicionales con población numerosa, superior a los 35 alumnos por aula. Para cumplir ese aforo y la distancia física de 1.5 metros por la pandemia del COVID-19, faltarían 70.000 profesores en todo el país. Tribunal aceptó pedido de revisión de arresto domiciliario para Daniel Salcedo y Noé Salcedo en uno de sus casos. El Tribunal Penal de Guayaquil aceptó el pedido de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario solicitada por Daniel Salcedo Bonilla, quien se encuentra en la cárcel 4 en Quito. De la misma medida se beneficiaría su hermano Noé Salcedo Bonilla, quien cumple prisión en El Oro. La decisión es solo por el proceso de delincuencia organizada que todavía no tiene sentencia. Sin embargo, no podrían salir en libertad porque sobre ellos pesan sentencias condenatorias por otros casos. Daniel Salcedo tiene 4 procesos, uno por peculado por la compra de insumos médicos en el hospital IES Ceibos, por el que fue sentenciado a 13 años de prisión. Otro por fraude procesal, por el cual recibió una condena de 4 años, y una tercera sentencia a 3 años por el ingreso de objetos prohibidos que se abrió después de la publicación de un video de TikTok donde bailaba con otros presos. El tribunal resolvió el cambio de la medida cautelar en el proceso que todavía está en juicio por el presunto delito de delincuencia organizada en el que están involucrados los hermanos Daniel y Noé Salcedo y otras 16 personas. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Nuevas disposiciones del COE Nacional sobre transporte aéreo, terrestre y marítimo. Desde el 1 de diciembre de 2021 se encuentran vigentes las nuevas regulaciones del Comité de Operaciones de Emergencias COE Nacional ante la pandemia del COVID-19, en particular ante la aparición de la variante Omicron. 1. Se prohíbe el ingreso de ciudadanos que tengan como puntos de origen o tránsito Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini y Namibia. 2. Para el ingreso al territorio ecuatoriano, sea por vía aérea, terrestre o marítima, se deberán cumplir los siguientes requisitos. Las personas mayores a 16 años deberán presentar el certificado de vacunación de por lo menos 14 días antes del arribo y prueba RT-PCR negativa de 72 horas antes de iniciar el viaje.
Las personas entre 2 y 15 años, 11 meses y 29 días de edad deberán presentar la prueba RT-PCR negativa de 72 horas antes de iniciado el viaje. Este fue el segmento legal gracias al auspicio de Naranjo Martínez Estudio Jurídico. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Día Internacional de los Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos con motivo de su Declaración Universal realizada en París en 1948. Desde esa época, los 192 Estados miembros de la ONU han suscrito la declaración, siendo este uno de los instrumentos internacionales con mayor aceptación. Lamentablemente, el desarrollo pleno de estos derechos aún es una tarea por cumplir. De acuerdo con datos de Human Rights Watch, en más de 100 estados aún se sigue violando la prohibición de tortura, negando la libertad de expresión y religión o la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Los derechos políticos son también afectados. En muchos países aún se persigue a la oposición política a través de la capacidad coercitiva del Estado por acción de grupos armados fuera de la ley. Las amenazas al cumplimiento de los derechos humanos provienen de distintos sectores como las organizaciones terroristas, los traficantes de armas y de personas y políticos con posiciones extremas que exacerban discursos xenófobos que encasillan a migrantes, refugiados y a miembros de minorías raciales y sexuales como un enemigo común. En diciembre de 2020, el Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en ratificar los 27 tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos, reflejando su compromiso con la promoción, difusión y respeto a estos derechos. Lo actuado por el Estado debe traducirse en el desarrollo de una cultura política favorable a los derechos humanos. La garantía y protección de estos derechos para todos los ciudadanos es parte de la construcción de una sociedad más justa y un mundo pacífico. Los derechos humanos van más allá del diseño institucional de nuestros países. Son un imperativo categórico para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Como ustedes ven, Ecuador está viviendo momentos interesantes con lo que tiene que ver con festividades de Quito. Hay una reactivación en varios sectores, pero todavía tenemos el grave riesgo del COVID y de todo lo que significa las nuevas variantes que se han presentado. Hay una serie de temas que debemos cuidar permanentemente y es un llamado al cuidado de todos nosotros. Evitar concentraciones. Si hay las concentraciones, tener todos puesto la mascarilla. Exigir además que las personas que participen siempre presenten su carnet de vacunación. El Gobierno Nacional desde el 1 de diciembre ha abierto la posibilidad a que todos podamos tener la tercera vacuna, el refuerzo importante, luego de haber cumplido 6 meses de haber recibido la segunda vacuna. Así es que, por favor, todos a vacunarse, a recibir ese tercer refuerzo para garantizar la salud de nosotros y de nuestras familias. Es muy importante tener cuidados, el mundo entero nuevamente está en alerta, es hora de seguir trabajando en adelante y dar lo mejor de nosotros, buscar un país en donde todos trabajemos, en donde todos avancemos y nos podamos proyectar como sociedad. Por otra parte, estar pendientes de lo que ocurre con nuevas normativas, con nuevos espacios, para garantizar un Ecuador próspero, un Ecuador que avanza, un Ecuador que dé plazas de empleo. A veces hablamos sobre las alzas salariales. Son importantes, indudablemente, pero más importante es generar nuevos espacios de trabajo para aquellos ecuatorianos que no tienen trabajo. Las cifras se mantienen, de cada 10 ecuatorianos solo 3 tienen trabajo. Así es que busquemos más empleo y garantizar que somos buenos trabajadores para poder exigir mejores ingresos, pero más empleo para todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una semana más.
Global Hoy con Alan Carney. En el mundo del ajedrez es común que un gran maestro juegue partidas de exhibición ante un gran número de jugadores al mismo tiempo. A estas maratones ajedrecísticas se las conoce como simultáneas. Al parecer, el presidente ruso Vladimir Putin está jugando varias partidas a la vez con libretos distintos de acuerdo a los rivales que se le enfrentan. Así, vemos como su partida en la frontera ucraniana es de concentración de fuerza, cuyo objetivo aparente sería lograr, sea como sea, la reincorporación de Ucrania a un renaciente imperio ruso bajo alguna fórmula de asociación, pero bajo el absoluto control ruso, regresando a la tradicional fórmula del imperialismo ruso y soviético. Que de ninguna manera permitía veleidades localistas. La partida que juega con Estados Unidos es distinta y variable según el tipo de contendor con el que la deba jugar. Todas las escaramuzas que ha jugado con presidentes americanos desde Bush hijo hasta Trump, las ha ganado con relativa facilidad. Su blitz en Georgia en 2008, con la desmembración del Estado georgiano y la creación de unas repúblicas, Abjasia y Osetia, bajo el control ruso, se desarrolló sin ninguna reacción de Estados Unidos, más allá de algunas admoniciones intrascendentes durante la administración de Bush. Con Obama le tocó jugar dos partidas. La primera en uno de los escenarios más complejos, como fue el de la guerra civil siria, en un momento en que el sanguinario dictador Bashar al-Assad, heredero de la dinastía iniciada por su padre Hafez hace exactamente 50 años, se hallaba al borde del jaque mate. El padre había sido siempre un aliado fiel de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Putin le interesaba que su hijo lo fuera del nuevo ocupante del Kremlin, o sea, él. Assad, desesperado por el curso del conflicto, había atacado a los rebeldes con todas sus fuerzas, pero ya desbordado, resolvió emplear también sus armas químicas contra la población civil. Esto casi precipitó la intervención de varios países occidentales, pero Putin, in extremis, se ofreció como mediador y garante de la entrega del arsenal químico sirio para evitar nuevos ataques, lo que por supuesto no sucedió, pero sirvió al menos para detener la inminente acción contra Assad. Desde las bases navales y aéreas con que Assad premió a su protector, Rusia fortaleció decisivamente su presencia en Siria, salvando a un importante peón en el tablero regional, pero sobre todo asegurando una fuerte posición rusa en el Mediterráneo oriental, justo a la salida de los Dardanelos, que conectan con Sebastopol, sede de la flota rusa del Mar Negro. Su siguiente partida fue más arriesgada y lo enfrentó con el presidente Obama al repetir en Crimea, parte de Ucrania en ese momento, la jugada que ya había hecho en Georgia unos años antes con la creación de una república imaginaria prorrusa y su inmediato reconocimiento por parte de Rusia para su posterior incorporación al imperio a través de un plebiscito. Nuevamente, más allá de unas protestas vocales y unas sanciones económicas paliadas en alguna medida por masivas ventas de gas a China, la política de hechos consumados de Putin le funcionó muy bien. En estos momentos está jugando varias partidas simultáneas en diversos escenarios. La primera con su inquietante vecino, China, con quien juega una partida que promete ser muy larga, tanto como la frontera que los une y separa a la vez, y por la que se enfrentaron en batalla con numerosos muertos de lado y lado hace algunos años. La partida está igualada, pero en términos amistosos y hasta de alianza. No está clara aún la respuesta china a la jugada de Putin
al buscar un acercamiento con India, proveyéndola de equipamiento militar para su aviación y ejército con misiles antiaéreos y antitanques. Se recordará que China e India se hallan enfrentadas por la posesión de las fuentes de agua del Himalaya, vitales para los dos países, y que se han registrado recientemente choques violentos con muertos de lado y lado. La tercera partida la está jugando con Estados Unidos sobre el terreno ucraniano. La cumbre virtual con el presidente Joe Biden muy probablemente no despejará ninguna de las dudas que la enorme concentración de fuerzas rusas en la frontera ucraniana despierta. Ominosamente, este encuentro cumbre coincide con el 80º aniversario del ataque japonés contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, algo menos de un año antes del nacimiento del presidente Biden. La partida contra la Unión Europea se podría decir que concluyó en un mate pastor, es decir, en los primeros movimientos de la partida, con la capacidad evidenciada por Rusia de paralizar a Europa por su control del abastecimiento del gas, indispensable para la calefacción en el entrante invierno y para las necesidades energéticas para la industria. La credibilidad de la Unión Europea en términos reales, esto es, de una voluntad política decidida a actuar, inclusive militarmente, para defender sus principios y a sus aliados, queda claramente en entredicho ante el total desinterés comunitario de invertir en su propia defensa y supervivencia, tanto en armas y equipos como en el reclutamiento y entrenamiento de tropas. Se hace evidente que, por demasiado tiempo, la presencia del paraguas norteamericano, nuclear y convencional a través de la OTAN, ha sido motivo de complaciente inacción y de falta de compromiso consigo misma y con su seguridad de una comunidad europea que al parecer no está dispuesta a defenderse a sí misma. Parecería que, en este aspecto al menos, no andaba muy descaminado el expresidente Donald Trump en sus exigencias de un mayor compromiso europeo. No se explica la insistencia por aceptar la construcción del gasoducto Nord Stream por el mar Báltico, a sabiendas que su existencia significaría, además de una cada día mayor dependencia energética de Rusia, la posibilidad de que ésta lo utilice para estrangular económicamente a Ucrania, que si bien no es parte de la Unión Europea, pero quién sabe si mañana se la utiliza contra Polonia u otros países como los estados bálticos que sí lo son. No es posible para un estado o para una comunidad de estados el ceder siempre ante la fuerza y el chantaje, ante el matón, ante el abusivo. Mientras más rápido se pongan los límites, mejor será. La inolvidable invectiva de Winston Churchill a Chamberlain a su regreso de Múnich, tras entregar Checoslovaquia a Hitler, no deja de resonar en el tiempo. A usted se le ofreció la opción del deshonor o la guerra. Usted escogió el deshonor y tendrá la guerra. Algo menos de un año después, Hitler atacaría Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Editorial. Espinas, artículo de Simón Espinosa publicado en Diario El Comercio. Gobernar con la Constitución de 2008 es definitivamente inmoral. ¿Por qué? Porque esta carta política es una espina clavada en el corazón de la democracia. Una espina que ha convertido a Ecuador en un lugar de tragedia colectiva. Porque esta carta política es la cabeza de una legislación criminal que ha enflaquecido el cuerpo de unos derechos humanos mal administrados, convertidos en pandemia de impunidad para los delincuentes y en anemia ante el contagio del virus vertiginoso del crimen internacional y de sus sangrientos negocios. Porque esta Constitución es un instrumento sin legitimidad jurídica, política y ética.
Ilegitimidad jurídica porque todo el trámite de su origen y formación fue una concurrencia de violaciones constitucionales y legales propias de un golpe de Estado. Ilegitimidad política porque la Asamblea Constituyente instalada para su redacción no fue la que la redactó y tuvo el antecedente de una consulta popular convocada a contrapelo de la ley que produjo un vicio de consentimiento en la voluntad popular. Ilegitimidad ética por ser un diseño facilitador del delito en sus peores manifestaciones. Porque esta Constitución, al consagrar normas abiertas en el desorden jurídico que de ella fluye, se convierte en herramienta de extorsión, pues la delincuencia puede negociar amnistías e indultos con gobiernos débiles o irresponsables o entreguistas. La situación penal de un delincuente convertida en negociación política, la vigencia de la moral pública saboteada, la lección histórica del castigo del crimen, desahogo de la vigencia de la moral pública, tristemente burlada. No se puede gobernar con una constitución viciosa que, en el mismo artículo y en el mismo inciso, entrega el remedio y el veneno en unidad de acto. En efecto, el artículo 140 que, en su último inciso, faculta al presidente de la República a promulgar una ley calificada de urgencia en materia económica en el caso de que la Asamblea hubiera incumplido plazos y condiciones, pero al mismo tiempo señala que esta Asamblea puede derogarla en cualquier momento. Deja así este decreto ley cual cuerda floja al viento para que eventualmente pueda mantenerse mediante acuerdos entre los mercaderes que viven en la sordidez política. Se puede desconocer el derecho público, las ciencias del buen gobierno y hasta desentenderse del valor crítico de la cultura, porque todo esto es susceptible de ser reemplazado por estructuras administrativas. Pero lo que es imposible confiar a terceros es la obediencia a la moral personal y el respeto a la moral pública, valores intrínsecos al ser en cuanto ser, valores que son la base de la felicidad social, objeto y fin de toda democracia. Tragedia colectiva, cabeza de legislación criminal, ilegitimidad jurídica, política, ética, herramienta de la delincuencia, artículo 140 contradictorio en sus disposiciones. Estas son las espinas clavadas en el corazón de la democracia. Artículo de Simón Espinosa publicado en Diario El Comercio. Lasso y Correa. Este fue el acuerdo. José Hernández, 4 Pelagatos. Prólogo. ¿Hubo acuerdo entre el gobierno y el correísmo? La pregunta sigue ahí, bamboleada, a pesar de que Correa y los suyos creen que su negativa neutraliza la necesidad de saber. Ellos hicieron un operativo para cerrar flancos. El prófugo intervino y para distraer la galería habló de los Pandora Papers y de cuánto odian a Lasso. Sus asambleístas estrellas, Paola Cabezas y Fausto Jarrín, no lograron explicar cómo, en forma tan sincronizada, su bancada se hizo la desentendida y permitió que el proyecto de reforma tributaria pasara por el Ministerio de la Ley. El correísmo no convenció ni a sus fanáticos. Primer acto. La opinión se preguntó a qué se comprometió el gobierno con los correístas. En redes surgieron algunos escenarios. Indultos, salvoconducto para María de los Ángeles Duarte, que sigue en la residencia del embajador argentino en Quito, y claro, Jorge Glass, el correísta que sabe demasiado, que está en la cárcel de La Tacunga y que podría delatar los milagros que hicieron sus panas. La movida política del correísmo coincide curiosamente con una visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino a ver algunas cárceles y a visitar a Glass. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tan maltratada por el correísmo, otorgó medidas cautelales a Glass en enero de 2020. Segundo acto. Las coincidencias tienen en vilo a la opinión. En redes se dio paso al cacareo tradicional en estos casos e incluso, y a riesgo de hacer creer que el presidente es un monarca absolutista, algunos le han pedido ordenar en la función judicial, la judicatura y también en las cortes. Y su conclusión es conminatoria. Si Glass fuera indultado o dejara la cárcel, Lasso sería responsable y pondría seriamente en jaque su permanencia en la presidencia de la República.
Tercer acto. El gobierno nada ha dicho, pero las versiones oficiales no autorizadas para ser publicadas con nombre coinciden. El gobierno nada cedió, no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cómo entender entonces que el correísmo haya dejado que una reforma tributaria contra la cual echa pestes pasara con su abstención? La explicación es esta. Glass y sus abogados hacen gestiones para unificar las penas con el objetivo de obtener su prelibertad. Ese es en el ámbito de la justicia, en la cual el gobierno y el presidente Lasso dijeron que no meterán la mano. Pero Glass, para su gestión, necesita un informe del Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad que temía no obtener. Y lo tendrá. No hay otra explicación. Cuarto acto. ¿Qué traman los correístas? Es indudable que están seriamente preocupados por lo que pudiera ser Jorge Glass. Su tema es disuadirlo de hablar y hacer la máxima presión nacional e internacional para que él entrevea una salida favorable a no muy largo plazo. Eso incluye acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero principalmente ante los jueces del país, donde el correísmo mantiene amplia influencia. El riesgo para el presidente es inminente porque, por principio, él es partidario de que las instituciones hagan lo suyo sin intervenir. ¿Qué pasa si el correísmo produce hechos políticamente impresentables? Quinto acto. La situación del gobierno es absolutamente ambivalente. Por un lado, logró pasar una ley que estuvo políticamente muerta porque le resultaba imposible admitir las demandas voraces de Pachacuti, de la izquierda democrática y de algunos independientes. Por otro lado, el acuerdo con el correísmo lo expone a correr con los costos políticos de lo que la justicia haga con Jorge Glass. La estrategia de sus abogados es pedir que se unifiquen las penas y que, de esa forma, se aplique la más alta, es decir, 8 años, y como ya ha estado más de 4 años preso, pedir su prelibertad para que él cumpla el resto de la pena fuera de la cárcel. Ese pedido no ha sido atendido porque la sentencia en el caso Singe, también de 8 años de cárcel, no está ejecutoriada, pero es indudable que Glass insistirá en pedir unificación de sus penas. Sexto acto. Asegurar que no meterá las manos en la justicia implica para el gobierno dejar sin apoyo político a funcionarios que seguramente serán víctimas de los chantajes del correísmo. En primer lugar, la Corte Nacional de Justicia y también la Fiscalía General de la Nación, que tienen otros casos de Glass en investigación. Una cosa es interferir en investigaciones y fallos, el Partido Social Cristiano y los correístas ya lo han hecho, y otra muy diferente, dar a estas instituciones y a sus funcionarios el apoyo requerido para que en forma independiente y apegados a derecho hagan su trabajo. El presidente se ha comprometido a hacerlo. Epílogo. El presidente Lasso, al aceptar un acuerdo con el correísmo, por trivial que parezca, se compró un problema azaroso. Todas las decisiones de la justicia, por poco que sean favorables a Glass, lo salpicarán. No hay cómo ignorar que el correísmo mantiene una amplia influencia entre jueces de bolsillo que le sirvieron en forma descarada y que todavía siguen en la justicia sin que María del Carmen Maldonado, puesta por ellos, haya movido un dedo para indagar sobre esa conducta. Lo que antes hubiera parecido una acción independiente de la justicia, ahora podría ser endosada al presidente como muestra de connivencia. José Hernández, 4 Pelagatos. Los malos negocios. Editorial de Ramiro Ruiz. Cuando Guillermo Lasso se inscribió para candidato a la presidencia de la República del Ecuador, supo con claridad y certeza los problemas que iba a enfrentar y resolver. Dificultades difíciles como la economía destrozada, pobreza, corrupción, narcotráfico. Otro problema, la lucha absurda por el poder. Recordemos que el poder para algunos asambleístas es un instrumento eficaz en beneficio de la injusticia y la impunidad de los delincuentes. Lasso comenzó con la reorganización de la economía, que la Asamblea Nacional no pudo aprobar. Se jugaron intereses mezquinos.
El gobierno intentó negociar como otros lo hicieron en el pasado. El negocio político es importante con la condición de que una buena negociación pone a un lado los privilegios y beneficios que reciben del poder. Si las dos partes del convenio deponen hasta la arrogancia y la vanidad, por el contrario, comprometen sus capacidades y sus partidos políticos en beneficio de una nación en ruinas económicas y morales. Solo así se vislumbraría una buena negociación cuando todos ganan, en especial los 18 millones de habitantes. Vale la pena el sacrificio de los asambleístas y el equipo de gobierno que solo son empleados del pueblo. Pero la realidad es diferente. No permite ninguna negociación las circunstancias históricas actuales, sumadas a las actitudes egoístas y hasta perversas de políticos y delincuentes que dirigen la política desde Bélgica, México y Perú, donde se refugian los socialistas prófugos de la justicia. Con este paisaje político y social a la vista, el gobierno debe manejar otras estrategias legales. No es posible seguir tolerando este juego áspero entre el gobierno y la asamblea, mientras el gobierno se desgasta buscando instrumentos técnicos para resolver problemas como el económico y tributario. Los asambleístas se carcomen bloqueando, buscando las costuras a las leyes. La ley no la aprobaron gracias a la maniobra de UNES, dirigida por Rafael Crea y la ingenuidad de los otros asambleístas. Es cierto que tiene muchos vicios y equivocaciones que permiten el amparo de la contravención. Legaliza el delito de enriquecimiento privado no justificado, que el Código Penal castiga con 7 a 10 años de prisión. El otro delito amparado es la defraudación aduanera y tributaria, que no serán sancionados como establece el Código Penal. El pueblo ecuatoriano esperaba una acción inteligente, estudiar el proyecto y borrar los artículos de ley contrarios a la justicia, corregir las peligrosas equivocaciones. El país lo necesita y es digno de una ley limpia, equilibrada y eficaz en beneficio de la reactivación del trabajo y la economía. Ahora UNES, más Pachacuti y la Izquierda Democrática esperan la publicación en el registro oficial para derogarla. El presidente debe tomar el toro por los cuernos y escoger 3 alternativas. Una de ellas, la muerte cruzada. Desaparece la asamblea y el presidente para dar paso a nuevas elecciones. Si Lasso gana en otra elección, perfecto. Si la elección es adversa, podría tomar vacaciones en las playas calientes de la tranquilidad. Otra alternativa, convocar al pueblo a una consulta si está de acuerdo con el desempeño de los asambleístas. Si no está de acuerdo, los congresistas recogerían en un cartón los esferográficos y los papeles para regresar a la casa con la conciencia de irresponsables. Existe otra opción, convocar a consulta para derogar la actual Constitución y poner en vigor la Carta Magna aprobada en 1998. El objetivo es restituir el respeto a los ecuatorianos y terminar con la ineptitud de los malos empleados del pueblo como lo hacen las empresas exitosas. El país es más que una empresa, tiene historia de siglos, conserva el espíritu cultural y la valentía de enfrentar la esclavitud y alcanzar la libertad y el bienestar. Nadie debe temer al cambio, sustituir el delito con la honradez, el caos por el orden, el escándalo por el silencio, la angustia de la pobreza con el trabajo. No queremos más. Editorial de Ramiro Ruiz. Ecuador, donde los enfermos graves deambulan por medicinas y el poder sigue a Goebbels. Talía Flores, primicias. Las lágrimas de dolor e impotencia de los pacientes con enfermedades catastróficas que han salido a manifestarse para reclamar medicamentos y salvar sus vidas a riesgo de empeorar su condición, tendrían que haber convulsionado al país, porque son la evidencia del inhumano sistema de salud público ecuatoriano, atacado desde siempre por la corrupción y la indolencia, pero no ha sido así. Tal parece que la gente está más interesada en los líos entre quienes detentan el poder, el escándalo de la jornada y saber quién ha sido tendencia en Twitter que por la salud de sus compatriotas. Un absurdo mundo paralelo que desdeña las realidades y se solaza tanto en lo onírico como en lo banal. Las protestas de los enfermos ocurrieron en este escenario y en una semana que para el gobierno nacional era determinante,
porque tenía que responder las preguntas no absueltas sobre cómo logró que una reforma tributaria, denostada por los sectores políticos, pudiera entrar en vigor por el Ministerio de la Ley. Y entonces echó mano de los manuales. Aprovechando el revuelo mundial por la variante Omicron del COVID-19, el Ejecutivo habló del virus y el propio presidente Guillermo Lasso se dirigió al país en una cadena nacional que tuvo gran repercusión. Así Carondelet dejó entrever una inadvertida habilidad goebbeliana para superponer un tema distinto en la conversación que, en este caso, le sirvió para bajar el tono a las críticas por cómo fue aprobada su ley en la Asamblea Nacional y dejar que sean los iniciados quienes se devanen los sesos intentando alguna explicación adicional que justifique la abstención del bloque correísta de UNES, devenido en el más reciente amiguis parlamentario, producto de un inadmitido pacto. El COE Nacional hizo lo suyo y el país comenzó a debatir la suspensión del regreso programado a clases y los nuevos aforos para evitar los contagios. En este complejo escenario, donde cada quien cuida sus intereses, las protestas de los pacientes con enfermedades catastróficas afuera de los hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca cayeron en el olvido. Sí abordó el tema el Consejo Nacional de la Administración Legislativa, que dispuso a la Comisión de Salud una investigación sobre la escasez de los fármacos esenciales para tratar enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, aunque lo habrá hecho más por protagonismo que por convicción. Los casos de los pacientes son tan dolorosos, pero se agravan cuando inexplicables absurdos los envuelven. Una madre ha preferido mantener a su hijo postrado en la casa que dejarlo en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, donde no hay nada y puede empeorar. A esta mujer, el hospital le entregó 48 ampollas para su hijo, pero luego le pidieron devolver la mitad para otro paciente que lleva 3 meses hospitalizado. Ni mi hijo ni el otro paciente completarán su tratamiento, fue su lógica y lacerante conclusión. No nos mata el cáncer, sino la depresión, por no saber de dónde sacar el dinero para los tratamientos, revela con evidente pesar una paciente ante las cámaras afuera del Hospital Carlos Andrade Marín. Desde que se recuerde, el sistema de salud ecuatoriano está descoyuntado, pero más desde que ha sido atacado por una imparable corrupción que ha contaminado todo. El vicepresidente Alfredo Borrero recorrió los hospitales y comprobó que faltan medicinas, instrumental y hasta personal médico, y varias semanas después todo sigue igual. En algunos casos y en algunos centros ya no se hacen quimioterapias ni diálisis. Los nuevos y gigantes hospitales del tamaño del ego de quien los edificó son cascarones carentes de insumos y no pocos ya han debido ser reparados porque las obras del correísmo se caen a pedazos, mientras los enfermos padecen lo indecible. En este escenario tan complejo, la semana anterior, el secretario de Comunicación Eduardo Monilla habló del COVID-19 y aseguró que estamos muy cerca de alcanzar la inmunidad comunitaria. Hoy el 74.57% de la población ya tiene sus 2 dosis. Tenemos la meta de llegar al 85% el 31 de diciembre, escribió en Twitter. El reconocido inmunólogo Daniel Simancas, quien ha reconocido el éxito de la vacunación del gobierno, esta vez habló de un triunfalismo vacunal desmedido que los científicos no pueden admitir. Argumentó que países con el 85 y el 90% de su población vacunada tienen rebrotes. Desde la academia y los medios tenemos que denunciar esta falsa sensación de seguridad que se quiere dar al anunciar algo utópico, remató Simancas. ¿Por qué el secretario de Comunicación publicó esta información sin citar ningún estudio y en contradicción con la alerta por la variante Omicron? Seguro no habrá respuesta, como tampoco la tendrán los pacientes con enfermedades catastróficas, quienes, desafiando a la muerte, salieron a las calles pero no fueron escuchados. En vez de imitar a Goebbels, el poder debería seguir a George Orwell, quien dijo que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Talía Flores, Primicias. ¿Con qué cara hablan los socialcristianos? Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Jaime, Guillermo y Rafael hacen un acuerdo. Luego Guillermo, ya sea por culillo o sensatez, decide no seguir con lo acordado. Meses más tarde, Guillermo coincide con Rafael pero sin Jaime.
Cuando Jaime se entera, grita: ahí están esos dos, se han asociado para hacer algo que yo jamás hubiera pensado hacer. Este recuerdo sirve para examinar la conducta del Partido Social Cristiano, PSC, a raíz de lo ocurrido en la Asamblea, para que entre por el Ministerio de la Ley la reforma tributaria del gobierno de Guillermo Lasso. El supuesto pacto entre el gobierno y el correísmo para poner en vigencia una ley que jamás hubiera sido aprobada por una mayoría en la Asamblea generó una suerte de éxtasis entre la dirigencia y ciertas bases socialcristianas que están dichosas, o al menos así parece, de lo ocurrido. A sus ojos esto demuestra que ellos jamás se han unido con los correístas y que si hay alguien a quien acusar de aquello es al gobierno. Para muestra un botón, en el comunicado que sacó el Partido Social Cristiano luego del episodio hay este colofón: obviamente no es con el Partido Social Cristiano, ahora sí queda claro entre quiénes es el pacto. Pero sin duda, quien mejor ha representado la del estado de ánimo del Partido Social Cristiano luego del episodio en la Asamblea es Alejandro Serrano, el director nacional del partido. En una entrevista con Félix Narváez en RTU confesó estar tan feliz con la noticia de lo ocurrido en la Asamblea porque siente que su partido ha cumplido con el pueblo, mientras que el gobierno y los correístas han llegado a lo que llamó, parafraseando a un legislador de la izquierda democrática, el pacto de los indultos. Según el sonreído Serrano, negar que existe un pacto entre el correísmo y Lasso sería cínico, y sostiene que por el hecho de que un legislador de la izquierda democrática le contó que se ha acordado hacer indultos, aquello debe ser cierto. Ellos saben más, los de la izquierda democrática, porque son sus socios. La Confidencia la retribuyó con un puyazo. Como Félix Narváez tiene memoria, recordó a Serrano que en mayo ellos habían llegado a un acuerdo asimismo con el gobierno y el correísmo para conseguir impunidades. Serrano respondió que aquello fue un preacuerdo porque no se cumplió y que lo de la impunidad para los correístas fue solo una rueda de molino que corrió en redes sociales para que Lasso se echara para atrás. Hoy el gobierno está pagando la factura del tremendo error. Serrano dejó sobre la mesa la idea de que si este acuerdo se llevaba a cabo en mayo, Lasso no estaría sufriendo los sofocones que tiene ahora para poder gobernar. El cinismo del que acusó Serrano a los correístas y a los gobiernistas también se le podría indalgar a él y a los suyos. Los socialcristianos también llegaron, según confesión de Jaime Nebot en entrevista con Carlos Vera, en mayo a un acuerdo que fue conversado entre el propio Nebot, Rafael Correa y Guillermo Lasso en la casa del socialcristiano Henry Kronfle, quien era el escogido para presidir la Asamblea. Ahí se acordó un programa de gobernabilidad que, según los socialcristianos, ahora el gobierno debe estar arrepintiéndose de no haber concretado. Ese acuerdo, se sabe, incluía la creación de una comisión de la verdad para ayudar a los jeques del correísmo que están presos, prófugos o procesados. El expresidente Correa empezó por decir lo que no contenía el acuerdo. No contenía indultos, no contenía liberación de presos, no contenía reparto de cargos. Pero el señor expresidente Correa sí mencionó lo de la Comisión de la Verdad, reveló en esa entrevista Nebot. En otras palabras, ¿de qué tanta virginidad y virtud se jactan si en mayo estaban dispuestos a hacer lo mismo que ahora critican? En esa cruzada por hundir al gobierno, acusándolo de haber pactado con el correísmo y por no haber cumplido con el acuerdo de mayo, los socialcristianos actúan como si la sociedad no supiera que en el Consejo de Participación y Control Social ellos tienen una sólida alianza con el correísmo y el MPD. Allí, las dos consejeras que son manejadas por el Partido Social Cristiano, Sofía Almeida e Ivette Estupiñán, se han juntado con el correísta Juan Javier Dávalos y el MPDista David Rosero para poner en marcha un operativo cuyo fin es colocar a personas de su confianza en los organismos de control. Esto es, Contraloría, las superintendencias de bancos y compañías, la Defensoría del Pueblo, así como nombrar consejeros del Consejo Nacional Electoral y los nuevos magistrados de la Corte Constitucional.
Mientras ese acuerdo en el Consejo de Participación y Control Social camina con paso firme y veloz, los voceros del socialcristianismo como Serrano pretenden proyectar la imagen, a propósito de lo ocurrido con la ley tributaria, de que no se han contaminado con algún acuerdo con los correístas. Las reivindicaciones tardías de virginidad son cuentos que a estas alturas resultan demasiado burdos como para que alguien los crea. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, el mejor preescolar, el más calificado, garantizado para tu niño. ¿Estás pensando dónde ubicarle a tu niño, en qué preescolar? Comunícate ya con Preescolar El Parque al 0997 37 20 81. No importa la época del año, Preescolar El Parque está abierto en todo el año. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.